Please state the nature of the medical emergency. Bitácora de la capitana, fecha estelar 4178.2. El doctor de la Voyager, concebido como una herramienta temporal, terminó convirtiéndose en una voz indispensable, no solo en la enfermería, sino en el corazón mismo de la tripulación. Hoy, en la segunda parte de este episodio, analizamos cómo este holograma brusco, brillante, entrañable, se convirtió en uno de los personajes más complejos y humanos del universo Trek. Exploramos su evolución, sus vínculos, sus pérdidas y las preguntas que nos lanza desde su emisor portátil directo a nuestro propio código ético. ¿Hasta qué punto somos lo que nos programaron ser? ¿Y cuándo empezamos a hacer algo más? Computadora, fin del registro. Bienvenidos a Frecuencia Trek, el podcast donde desarmamos motores Warp. Exploramos la historia de Star Trek tanto frente como detrás de las cámaras. Y lo más importante, celebramos cómo esta saga nos conecta con nuestra humanidad. Yo soy Julieta, la chica Trek y chica geek, su capitana en esta aventura. Esta es la segunda parte de nuestro recorrido por uno de los personajes más fascinantes de Voyager, el Doctor, ese holograma con cero habilidades sociales al principio y con un corazón más grande que su buffer de emergencia al final. En este episodio seguimos conversando con Juan Solo sobre los dilemas éticos, las emociones, las memorias y los momentos en que el Doctor nos enseñó que ser humano no depende de tener un cuerpo, sino de tener propósito, compasión y hasta una buena voz para la ópera. Así que prepárense, porque este programa todavía tiene mucho que decir. ¿Sabes qué episodio me gustaría también comentar aquí? Imagen latente, no sé si recuerdas, ese ya es creo que es de la quinta temporada, si no estoy mal, donde él se da cuenta que sus recuerdos le han sido borrados, no sé si te acuerdas, y es porque ha tenido como un momento traumático donde tuvo como una emergencia médica y tuvo que elegir entre salvar como dos pacientes. No sé si tú recuerdas esto. El alférez Kim y otro alférez, y solo pudo salvar a uno, y pues él escoge a Kim. Sí, y él tiene como una crisis emocional y hace que la Janeway lo tenga que reiniciar y borrar como sus recuerdos, ¿no? Porque él no estaba como preparado pues como para procesar pues como ese tipo de, diría yo, pues como de culpa, ¿no? Claro, y la otra era una niña que de hecho nosotros mismos, o sea, no sé si te pasó, pero de repente se supone que ella había partido con ellos también en la Voyager, pero como que no habían borrado los registros de ella. Y de verdad te hace mucho pensar, ¿no? A mí ese capítulo me tocó muchísimo porque el Doctor es muy fiel a su juramento hipocrático, ¿no? Él siempre defiende esto, ¿no? Por eso cuando en el capítulo que acabamos de mencionar, pues lo muestran como que estaba creando un virus biológico y todo esto para destruir toda una raza. Eso va en contra de su programación, ¿no? De quién es él, porque él es muy fiel a ese juramento que él ha hecho de proteger la vida humana y como doctor que es, ¿no? Sí. Entonces me llama muchísimo la idea de cómo esto lo marca, pero aquí te quiero preguntar, ¿piensas tú, Juan, que el borrar esos recuerdos del doctor fue un acto de compasión o fue más bien una forma de Janeway y de la tripulación de negarle su humanidad? Yo creo que es lo segundo, pero yo creo que no con la mala intención. No. Yo creo que a esa altura, en la quinta temporada, él ya era bien importante, era considerado dentro de la tripulación. Había cariño hacia el doctor, ya se había ganado respeto, habíamos tenido unas cuantas. Habían vivido muchas cosas juntas, aquel año claro, el año del infierno, bueno, en fin, de todo. Claro. Sí.
Entonces yo creo que es como tratar de hacer una mentira piadosa por alguien a quien tú no quieres que se haga daño, Sí. que sabes que si recuerda algo no le va a gustar. Sí, me acuerdo de ese capítulo, porque de hecho él se culpaba mucho de que la decisión que había tomado era porque él, como era amigo de Harry, De Harry, sí. eso había Influenciado su ya- decisión. Exacto, Sí, sí, exacto. Pero claro, la tripulación, Janeway en realidad se equivoca un poquito, porque también Janeway confía poco en el doctor, en el sentido de que eh, la evolución de él vaya a ese sentido, a superarla, a pensar que la culpa puede ser superada, porque a una persona normal, claro que te puede provocar conflicto, hay una cuestión ética de por medio, hay una cuestión moral, te cuestionáis mucho si lo hubieras hecho de esa forma, si no lo hubieras hecho, algo así como la pérdida más aceptable, pero en el caso del doctor, el tipo finalmente parece que algo así le dice como que le deje los recuerdos, que él tiene derecho a hacerlo, que por favor lo traten de dejar, y creo que le tratan de montar guardia para que él ¿te acuerdas? Porque Sí. me acuerdo algo así, que Janeway le monta guardia para vigilarlo. Eso no me acordaba, sinceramente esa parte no. Sí, No, algo de eso me recuerdo, porque bueno, hay momentos de repente que me trago 3 o 4 capítulos a la vez, pero a raíz de lo que tú me vas diciendo voy armando pequeños, ¿cómo se llama? Pequeños flashes que al final ajá, me van llenando hueco, pero parece que sí, pero tenía que ver mucho con la culpa, el sentimiento de culpa. Claro, hay de repente Janeway subestima un poquito al sí, doctor, de sí, sí. pensar que no va a poder sacar ese asunto. Superarlo. Claro, claro. Ujú, Pero por sí. otra parte, si borran datos, o sea, jugáis con la memoria de una persona, tienes derecho tú a pensar qué cosas recuerde y qué cosas no recuerde. Ujú. Bueno, y hablando de eso de memoria, Juan, no sé si te acuerdas de este episodio que a mí me parece, este arco es como triste un poquito y de verdad me tocó muchísimo cuando lo vi. ¿Recuerdas cuando el doctor comienza como a deteriorarse y la tripulación tiene como que enfrentarse a, bueno, ¿qué hacemos? Salvamos su funcionalidad, preservamos su identidad, porque ya no tiene, bueno, digamos así en términos nuestros, no tiene espacio, porque como él ha excedido su memoria, no sé si te acuerdas de este episodio. Sí, metía Ejem, recuerdos, sí, cosas que sí. eran sus rutinas. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Como él ha excedido su programación, pues él no fue programado, primero no fue programado para funcionar tanto, ¿no? Y ellos pues como llevan tantos años allá, se supone que él era como para funcionar un tiempo y como te digo, no era estar encendido todo el tiempo como acá. Entonces él va perdiendo como funcionalidad y ellos tienen que como decidir qué van a hacer y al final él mismo toma la decisión y tienen que borrar parte de su memoria, ¿no? Tienen que si lo reinician o no lo reinicias y a mí me hace pensar mucho esto, ¿no? A veces esta pregunta, ¿no? ¿Qué define más a una persona? Lo que ha hecho, su historia, su memoria, lo que está por vivir, ¿no crees tú? No sé, me hace mucho pensar en eso. Sí, igual no es fácil la respuesta, porque mucho de repente yo creo que hay dos conceptos: lo que te autodefine y cómo te ven el resto de las personas. Yo creo que el hecho de cómo te recuerdan las personas mediante tus acciones te definen mucho como persona. Cómo trataste, Sí. qué huella dejaste, algunos para bien, otros para mal. En el caso del doctor, yo creo que él tiene mucho aprecio por lo que ha hecho, y por eso también lo atesoró y lo dejó. Entonces aquí el conflicto era qué cosa era, como podía borrarse sin alterarte la personalidad.
Yo creo que iba por ese lado el asunto del doc. Pero no es fácil la respuesta, porque en realidad, claro, ¿qué te define? O cómo tú te autodefines como persona frente a los demás. Yo creo que mucho de eso es también qué huella dejas en la gente, qué recuerdos les dejas a la gente, si son buenos o son malos. Ahí te van a definir en realidad si valió la pena tu paso por acá, por esta bola de barro que tenemos como planeta, o si en realidad pasaste sin pena ni gloria. Yo creo que nadie pasa sin pena ni gloria en todo caso, ¿eh? No. Para bien o para mal, todos dejamos huella en alguien, que a veces casi es imperceptible, pero siempre importa. Difícil lo del doctor, porque más encima él no puede definirse de otra forma sino bajo los asuntos que están en los parámetros. Su utilidad, lo que él hace, su función, el doctor. Exacto. Entonces, si le sacas todo lo que está superfluo, que justamente es lo que le formó su personalidad, le dejáis prácticamente una biblioteca de medicina. Sí, un Grey's Anatomy. Claro. Ajá, sí, es cierto. Bueno, hay otro aspecto que me gustaría mucho que abordáramos y que a mí me parece audaz en Voyager, y creo que, a ver, en este momento de la historia en la que vivimos, vamos encaminándonos a eso, porque yo sí creo, y me da susto y al mismo tiempo expectativa, que la inteligencia artificial va a ir evolucionando. No sé si va a llegar el día y da temor cuando que llegar al punto de ser sintiente, no sé, pero sí creo que de pronto en algún momento, quizás no lo vamos a vivir tú y yo, pero sí quizás 100 años, si todavía existimos como raza, pues van a tener que nuestros descendientes, los humanos del futuro, que enfrentarse a eso. Y quiero que hablemos de eso. En Autor, cuando te acuerdas que el doctor escribe una holonovela, él es un poco exagerado, ¿no? El doctor es un poco exagerado y él denuncia como el trato que recibe en la nave. Y es como una historia ficticia que se vuelve muy popular, porque en este punto, aviso de spoilers, ya se pueden comunicar con la Tierra, ¿no? Entonces se vuelve muy popular la holonovela y empieza una demanda él por sus derechos como autor, porque no le quieren reconocer lo de eso, ¿no? Y a mí me encanta cómo Star Trek nos sacude, ¿no? Con estos dilemas que para mí suenan futuristas, pero de una manera u otra están tocando nuestra puerta. Porque yo digo esto, si una IA puede crear arte, puede sufrir, puede evolucionar, pues de verdad podríamos seguirla viendo pues como una herramienta, ¿no? Es como que es algo que uno se plantea. Juan, ¿qué piensas tú de este episodio? ¿Crees que el doctor allí tenía el derecho a ser considerado un autor? Mira, se hubiera partido por la pregunta, se hubiera hecho la tripulación de la Voyager, a esas alturas todos habrían dicho que sí, por esa cuestión de cercanía. Pero claro, la Tierra, como dices tú con la cosa de los spoilers, la gente de la Tierra no tenía por qué saber todo el tiempo, lo que habían vivido y toda su evolución, porque es que también lo que lo hace evolucionar a él es el sufrimiento, las experiencias y lo que él vive con ellos, ¿no? Las amistades que forja, el ayudarlos, el llorar, sufrir con ellos. Exacto, sí, es una cosa recíproca. Ajá. Entonces, claro, quien no convive contigo no tiene por qué saber cuál es tu punto, pero el punto de los derechos es una muy buena pregunta, porque claro, estamos en momentos, por ejemplo, donde todos hacen cuestiones con IA. Gracias a Dios, diseñadores gráficos, por ejemplo, que veían este asunto de la IA como una amenaza a su trabajo, le han podido sacar partido y mezclar cosas, sabiendo de repente que su trabajo a veces se hace un poquito más fácil con esta intervención, pero es totalmente su trabajo. Sí. Y hay mucha gente hay muchos diseñadores que
y digamos, lo han expresado, ¿no? Cómo tienen temor de perder su trabajo, porque poco a poco la IA va a ir reemplazándolos, aunque yo no creo, o sea, no sé, os tengo mucha fe, pero creo que no, porque de todas maneras la creatividad no puede ser reemplazada. Bueno, otra cosita que quisiera que habláramos, Juan. ¿Te acuerdas tú cuando el doctor adquiere este emisor portátil? Sí, que para mí marca como un cambio fundamental en su existencia, ¿no? Y sobre lo que significa pues ser libre, porque pues hasta este momento el doctor estaba como confinado allí a la enfermería o a los espacios que tuvieran como pues emisores holográficos, pero cuando él pues, spoiler, obtiene este emisor móvil que creo que es del siglo XXIX, bueno, sí, pasa pues como de ser como un ente que está atado al sistema de una nave, digámoslo así, a ser pues como un ser con autonomía, y pues yo digo, al tener esa autonomía espacial, una autonomía espacial porque se puede mover, hablo en términos de espacios, no del espacio de galaxias, sino del espacio de movernos, ¿no? De un lugar a otro. También simbólicamente para mí es emocional, ¿no? Porque puede explorar, puede interactuar, incluso puede decidir a dónde ir y con quién estar, ¿no? ¿Tú crees, Juan, que esta libertad física representa para alguien como el doctor como la libertad simbólica, porque él ha estado pues en cierta manera encerrado durante mucho tiempo? Sí, totalmente. Marca para él un hito Un antes y un después, yo creo. En su vida fotónica, exactamente. Sí. Porque le da un concepto que él carece todo el momento anterior, que es la libertad de movimiento en un espacio reducido. Todos se mueven por donde quieren en la Voyager, pero él siempre está ahí, su lugar, y por eso también lo defiende tanto, y no me muevan mis cosas, no se metan. Ajá, no me entren a la enfermería a cogerme, sí, cositas claro. de acá, sí, cierto. Pero él está, él emociona el hecho de que algo tan simple como la libertad para uno, para él era un concepto que no podía explicar. Sí, estaba sí. muy inalcanzable. Sí. A mí, ¿sabéis qué? Me acordé de repente en la pandemia, cómo valoramos el hecho de no poder movernos. Sí. ¿Cómo valoramos? O sea, algo tan simple como poder ir a la tienda, a la tiendita de la esquina, pues a la... Exacto, a comprar pan. Ajá, sí. A comprar pan, algo tan simple. Sí, o de sí, repente, sí. hoy un antojito, quiero un chocolate, voy a ir a comprar bebida. ¿Cómo valoramos no poder hacer algo cuando nos era imposible hacerlo? Sí. Entonces, sí. esa misma lógica, llévala para un ser sintiente que desde su primera concepción no está dentro de su programación poder salir de ahí, no lo puede hacer. Sí. Entonces, ¿te parece como que el doctor empieza como a asumirse como individuo más completo como a partir de ese momento? Yo creo que es una de las partes que van completando de a poquitito, porque por ejemplo el asunto que te relataba al principio del de esta exploración romántica que tuvo en su momento, que también pasó por una exploración sexual, son pequeñas cositas que van adornando este mosaico, completando el rompecabezas del doctor. Yo creo que fue un gran aditamento que pudo obtener este pobre tipo dentro de se podía mover, porque había una libertad a medias. O sea, él ya tenía cierto grado de reputación en la nave, o sea, si te das cuenta la forma en que lo tratan después avanzar a la tercera, cuarta, quinta, sexta temporada es bien diferente del comienzo. O sea, muchas gracias, doctor, van acompañadas de eso, especialmente después de la falta de Kes. Pero claro, le falta eso, ese poquitito, ese paso que para nosotros es tan
tan lógico como así, pero ¿cómo no puede salir de ahí? Sí, 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 sí. Y para él era tan valorable, sí, me acuerdo que fue como bien emocionante de lo que pudieran hacer. Entonces, después se volvió, pero un hueso santo su emisor holográfico, po. Sí, es cierto. Sí, 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 es verdad. Para mí, digamos, esto que sucede aquí nos habla mucho de lo que tú decías de la pandemia, ¿no? Cómo el entorno o nuestras limitaciones afectan, pues, quiénes somos y cómo nos vemos. Que nunca pensamos, ¿no? Que íbamos, pues, a vivir esto, ¿no? No, ni creo que ni en nuestros más oscuros deseos de apocalipsis zombies pensamos que iba a pasar algo así. Lo vimos muy lejano. Ese es el problema, Juli. Los desastres los Sí, vemos muy lejanos. sí, sí. Estamos acostumbrados a tomar palco de todos los desastres. O sea, pasa un problema en Venezuela, estamos mirando, porque es asunto de los venezolanos. Pasa un terremoto en México, mira lo que le pasó a los mexicanos. Cierto. Esto era global. O sea, esto te estaba afectando a ti. O sea, yo creo que aquí en Chile, como en todo el mundo, la cuestión golpeó porque era como tan difícil asumir de que algo así estaba pasando y no Sí. está en nuestra bitácora, no podíamos pensar y nos golpeaba aquí. O sea, no era algo que yo estaba mirando que estaba pasando en Inglaterra y aquí todo estaba happy, estaba ocurriendo realmente. Es que siempre pensamos que no nos va a ocurrir a nosotros, que le Exacto, va a pasar al otro y exacto, no a nosotros. nos parece muy improbable, pero ya con esta cuestión nos dijo que sí, puede ser improbable, pero no imposible, para nada. Ujú. Sí, sí, sí. Está, no sé, me hace muchísimo pensar eso y no había pensado en lo que tú decías, ¿no? En la pandemia vivimos eso, ¿no? El vernos limitados, como el doctor pues se veía limitado por sin tener el emisor. Y te acuerdas que hay un episodio donde empieza a haber una falla, no recuerdo por qué, bueno, porque ellos a veces les faltan muchas cosas porque están fuera de nuestro cuadrante, y él se empieza a ver como chiquito, como achicar, Sí, nadie le pone cuidado porque pues obviamente en ese momento la urgencia es la ingeniería y él se ve así todo cuadrado, todo pequeñito, ¿te acuerdas? sí me acuerdo, sí, sí, sí. Y lo pasaban a llevar y de repente, ¿dónde está el doctor? Y estaba en la expresión mínima, bajito. Ajá, estoy aquí y entonces era que estaba, no se veía ni siquiera en la silla donde supuestamente está sentado, sino que se veía por debajo de la de la de la silla, ¿no? Sí, 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 sí. pobrecito, le pasan muchas leceras. Ujú. El asunto es que la movilidad del doctor, claro, se veía afectada, pero por algo que estaba ajeno a él. La nuestra, la poca movilidad nuestra al final tuvo que ser por obligatoriedad. No nos quedaba otra. O nos movíamos, te morías. Era así de simple la normativa que teníamos en la época. Te movías, te morías. Te recluías, aumentaban tus posibilidades de estar vivo. En el caso del doc, no, pues era una cosa totalmente ajena a él. No estaba en sí poder arreglar ese asunto. Así que la llegada de ese tremendo regalo del emisor, que también se ha usado en cuestiones malas, porque te acuerdas que en un momento también hay una versión alterada, una copia alterada del doctor que está con el emisor haciendo sus cuestiones dentro de la Voyager. Sí. No sé si pasaste ya por ese. No me acuerdo, tengo un vago recuerdo, pero no. Te va a llegar un momento en el que vas a ver algo parecido, así que, spoiler. A mí me gusta mucho Mensaje en una botella, donde ¿Ya? lo mandan a él para que se comunique, como él es fotónico, lo pueden mandar como una señal, digámoslo así, y ellos logran como un momento que saben que va a pasar exactamente una nave por el cuadrante nuestro,
una nave, entonces lo envían a él como una señal para que pida socorro y llega allí y resulta que la nave está ocupada por romulanos, que es una nave como de exploración. No sé si te acuerdas, y hay otra versión de Doctor, una versión más moderna que es más joven, pero ni siquiera es él, es otra versión. Han hecho un nuevo modelo del Doctor. Del HM, sí. Sí. Sí, Que es todo miedoso y no quiere hacer nada, y al final él le toca solito mirar cómo van a derrotar a los romulanos. Verdad, igual el de los romulanos es penoso porque pese a que, claro, habían captado al final, era una señal del pasado, y ese romulano al final iba a morir, pues nunca iba a poder dar el mensaje. Ujú. Sí, Sí. me acordé a la inversa. ¿Te acuerdas cuando ¿cómo se llama este personaje que hace el Murdoch de los Magníficos? Ay, me encanta. Ay, ¿cómo se llama él en Star Trek? Sí, que siempre la doctora, la consejera Troy lo está ayudando. Se me acaba de olvidar. Sí, que Me lo googleo. sí, no me acuerdo en este momento cómo se llama él. Espérame. Pero ¿te acuerdas que él logra hacer este enlace Ujú. de que se puedan comunicar? Sí. Y los paquetes de datos, y te acuerdas que en un momento, no recuerdo qué raza era, pero interceptan el holograma que estaba mandando este personaje para el Voyager, lo alteran, y el personaje que está entre el Voyager es ese holograma, pero totalmente malo. Y lo primero que hace también es robarse, me acuerdo, el holograma, desactiva al doctor, una serie de cuestiones de ese tipo. No me puedo acordar, fíjate. Se llama Barclay. Reginald Barclay. Sí. Barclay, el teniente Sí. Barclay. Sí. El teniente Barclay. Sí. Ve, no me acordaba de ese episodio, Juan. No, Capaz que todavía no te toca. Es que apenas ayer, como te digo, me terminé el episodio del que estábamos hablando, el de testigo, ¿no? Del doctor. Entonces Sí. como que no, como no he tenido como eso. Pero bueno, Juan, volviendo al tema de la CIA, ¿tú crees que en algún momento quizás vamos a enfrentarnos a eso? ¿O tú eres de los que dicen, no, la IA nunca va a evolucionar allá? ¿Tienes una versión más bien pragmática y poco optimista? ¿O piensas que sí, quizás en 100 años o algo las cosas van a cambiar muchísimo? Mira, si hay algo que yo creo que opinamos todos los que somos amantes de la ciencia ficción, es que la ficción a veces está mucho más al alcance de lo que uno cree, y muchas veces ya nos alcanzaron ciertas cosas que veíamos en libros, ojeábamos en revistas de cómics de hace 30, 40 años, 20 Sí. años incluso. Perdón, pero no tenemos los patines que vimos en Volver al Futuro. Pero vamos Todavía para no. allá, Pues sí. allá, porque hay gente que se empeña, o sea, ya están, por ejemplo, hace tiempo ¿cómo se llaman? Las prendas autoajustables. Ya existen modelos de prendas autoajustables, ya existen modelos de zapatillas y zapatos autoajustables. Nos reíamos un poco, por ejemplo, no nos reíamos, perdón, pero nos admirábamos, por ejemplo, de la ropa que tenía la gente de Duna, cuestiones que lo abastecían de agua, si tenían calor, refrescaban, si tenían frío, y existe ya la ropa con cuestiones térmicas, con cargadores USB y una serie de otras cosas que nosotros hace años las veíamos impensables. Sí. El asunto es que tú puedes hacer que un elemento se vuelva malo o vicioso tanto como quieras hacerlo. Mira, es el siguiente ejemplo: un lápiz y un globo. El lápiz no fue creado para reventar el globo, pero sí puede hacerlo. Ujú. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió en un momento reventar el globo con un lápiz. Así yo creo que pueden ser las cosas. Siempre cuando hablan de la IA, yo no puedo evitar no recordarme de Asimov Sí, yo también. con Sí. con su computadora multivac. Multivac, que contestaba todas las preguntas, sí. Exactamente. ¿Te leíste Eh, Multivac cuando quiere morir? Sí, exactamente. Ese es justo el que te iba a decir. Sí. Curiosamente yo lo leí en un cómic, una adaptación de un cómic. ¿Ah, sí?
de Multivac, sí. Donde le preguntan a esta doctora, que es la doctora que Asimov creó en Yo Robot. No puedo recordarme, pero ella es como psicóloga de robot. Susan, ella se llama Susan. Ella en un momento está viendo por qué están pasando cosas con Multivac, y examinan todo, porque bueno, Multivac es como una especie como de cerebro positrónico gigantesco, que es una computadora, es una mainframe, Multivac. Y resulta que ella arregla todo, porque Multivac en un momento le preguntan desde qué corbata me va a combinar con tal camisa, qué puedo hacer hoy día para cocinar, mis hijos serán profesionales, tal persona estará interesada amorosamente en mí. Entonces llega un una momento, dependencia tremenda la que la humanidad, es el temor que me da. A veces yo me descubro a mí misma usando la IA para cosas bobas. Es verdad, y acá pasaba eso un poquitito, o sea, Multivac era para todo, o sea, Multivac planeaba viajes interestelares al mismo tiempo que le estaban preguntando recetas de cocina. Ajá. Y al mismo tiempo que era consejera de corazones rotos. Entonces llega un momento en el que se dan cuenta de que hay un complot para desactivar a Multivac. Y empiezan a investigar hasta que dan exactamente con la persona que iba a plantar una bomba en Multivac y iba a hacer que Multivac se apagara. Pero después se dan cuenta de que Multivac en realidad había dado todas esas posibilidades para que la desactivaran. Y cuando le preguntan en un momento a Multivac qué es lo que más quieres en el mundo, sí, yo me acuerdo. Todas las redes computacionales del mundo dicen a la vez: quiero morir. Quiero morir, sí. Uf. ¿Cómo te deja? Sí. Ese es un cuento de Isaac Asimov que a mí la primera vez que lo leí me impactó muchísimo, porque está cansada, ¿no? Multivac no solamente es cansada por lo que tiene que hacer, es la carga de lo que dices tú, desde planear un viaje interestelar hasta servir de consejero para alguien. Que estaba leyendo en estos días la preocupación en ciertos círculos no académicos, sino ciertos círculos médicos, porque haciendo encuestas y todo, se ha descubierto que cada día más y más personas están utilizando la IA como consejero, como terapeuta, especialmente ChatGPT, pues que es como el más todo el mundo usa, claro. Y especialmente los jóvenes. Imagínate tú. Y entonces hablaban, ¿no?, de lo peligroso que puede ser, porque sea como sea, pues no es un ser humano, no tiene todo el entrenamiento, pero al mismo tiempo yo pensaba, bueno, eso tiene su parte buena y mala. Buena, pues porque al menos están hablando, aunque sea con una IA, que estará tratando de darles algún consejo. Ya con alguien que se comuniquen ya. Sí, que al menos hablen y expresen. Bitácora suplementaria. En la vasta historia de la flota estelar, pocos oficiales han desafiado sus límites como lo ha hecho el doctor de la Voyager. Creado como una herramienta médica de emergencia, su camino lo llevó mucho más allá de los parámetros de su programación. No solo aprendió medicina, también escribió óperas, desarrolló amistades, enfrentó dilemas éticos e incluso reclamó el derecho a tener un nombre. Detrás de cámaras, Robert Picardo, actor y también escritor, contribuyó activamente al desarrollo de su personaje, incluyendo la famosa línea "soy un doctor", no insertar profesión aquí. Un guiño amoroso al Dr. McCoy de la serie original, porque al final, incluso los programas más complejos nos recuerdan que la evolución no es solo técnica, es emocional, ética y profundamente humana. ¿Qué hace que alguien o algo merezca ser considerado persona? Fascinating.
pero también, claro, al mismo tiempo, pues preocupa, sí. Pero bueno, Juan, que nos hemos desviado un poquito. Hay un episodio que tengo muchas ganas que toquemos y es cuerpo y alma. No sé si te acuerdas este episodio donde llegan a un planeta, que no están en la Voyager, sino que van en el Delta Flyer. Va, creo que Seven, Kim y el doctor, y son atacados y el doctor se tiene que ocultar como que en los implantes de Seven. No sé si te acuerdas. Que el doctor transfiere su programa al emisor portátil y utiliza el cuerpo de Seven Anai como contenedor temporal. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Y es muy gracioso porque la actriz empieza a tener ciertos manerismos. Ay, es graciosísimo, sí, la verdad es que sí. Y él empieza como a experimentar pues lo que un cuerpo humanoide siente, o sea, nosotros habla, camina, come, siente la con sus comida, sentidos, la comida. Sí, él empieza a decir, así que esto se siente saborear, y empieza, claro, pero lo divertido ahí es que el saboreo que hace es como orgásmico, entonces ¿sí? Todo así como, ¿qué le pasa a esta mujer? Y Seven empieza como poco a poco, pues, pues digamos, porque digamos su privacidad, sus límites personales, la confianza, pues está como ahí sobrepasando un poco como el límite, ¿no? Sí. Es muy interesante. Pero aquí quiero como llevarlo a nosotros, ¿no? ¿Cómo crees que esto se traduce en nuestras relaciones, no? Es ceder espacio o parte de nosotros mismos, pues cuando alguien lo necesita. Creo que no es fácil, ¿no? No es fácil. Es verdad el asunto de los espacios. Mira, en relaciones, me refiero a relaciones interpersonales, sentimentales, uh-huh. y en asuntos de amistad, yo creo que los espacios son algo que siempre se ven tocados. Siempre. Sí. Siempre. Porque desgraciadamente, para bien o para mal, los espacios son en cierta forma libertades que te quedan. Sí. ¿Por qué? Cuestiones tan simples como, por ejemplo, tener una pareja que tus gustos, tú tienes, gracias a Dios, la suerte, Juli, de sí. Que tienes una pareja que si bien no cultiva exactamente, por ejemplo, los mismos gustos por el asunto de Star Trek a lo mejor, pero sí te comprende muy bien y respeta muy bien esos espacios. Y compartimos el amor por Isaac Asimov. Ahí hay algo, y la ciencia ficción, algo en sí. común, exactamente. Pero se dan sus espacios, sí, también. Sí. En los espacios de amistad también. O sea, hay amistades, eso sí, que yo creo que si se forjan sobre únicamente intereses comunes, sacáis esos intereses comunes, no hay amistad, no creo que vayan más allá. Pero sí es importante el asunto de las cuestiones invasivas, sí. de los espacios propios. Sí. Yo me acuerdo que este capítulo tenía que ver también porque esa raza, la raza que los captura a ellos, tenía un asunto con los hologramas. Con los hologramas, sí. Ajá. ¿Cierto? Sí. Porque ellos, incluso a ellos se los llevan, dicen que son insurgentes fotónicos. Eso, los fotónicos, ¿verdad que les llamaban de esa forma? Ajá. Sí, pero es muy bueno en el sentido de que 7 como que estaba presa adentro mirando lo que el otro hacía con su cuerpo, po. Sí. Las exploraciones que hacía el doctor. No, es muy divertido. Sí, de verdad que sí. Si no se lo han visto, nuestros oyentes, los animo a que se lo vean. Es muy divertido y no necesitas, pues, digamos, tener como todo un conocimiento de Voyager, porque de esos capítulos, digamos, semi-independientes. Capítulo 7 de la temporada 7. Bueno, Juan, aquí una pregunta. ¿Crees tú que la empatía del doctor cambia, y ahí yo diría nosotros también, como seres humanos, cuando experimentamos de primera mano, obviamente no una experiencia como la de él de estar en el cuerpo de Seven, pero cuando uno de pronto experimenta un
poquito más de primera mano lo que el otro está sintiendo. Eso nos hace más comprensivo incluso a las limitaciones, yo diría, físicas de otros. Sí, sí, sí. La empatía yo creo que gana mucho, y gana mucho en el sentido de que desgraciadamente no la podemos tener de forma automática, y por eso yo creo que también el mundo está como está. El bullying, por ejemplo, es una falta de empatía total, Sí, porque no te interesa sentir lo que está sintiendo la persona a la que le estás insultando, sí, sí. a la que le estás diciendo gordo, feo, hediondo, chico, flaco, etcétera. Como no te es un poquito relacionado con lo que hablamos delante también del asunto de la pandemia. La pandemia todos hicimos causa común porque a todos nos tocó, pero habríamos hecho la misma causa común de haber afectado solamente a China. Sí. Habríamos pensado de la misma forma del virus, de los alcances, del respetar el metro cuadrado, del asunto de lavarte las manos. Lo habríamos hecho, lo hicimos porque lo vivimos, por eso nos volvimos empáticos con el asunto de la pandemia. Sí. Pero habría sido de la misma forma. Mira, desgraciadamente la empatía es una cuestión voluntaria. Tú si quieres ser empático con alguien lo vas a hacer, pero muchas veces es más fácil no serlo, porque te sacan de un montón de problemas. Acá pasa mucho, en este tiempo por ejemplo de frío, yo soy muy animalista, yo amo a los animales, Me amo a los identifico perros, contigo, sí. amo a los perritos, eso sí, me gustan mucho más que los gatos. ¿A ti te gustan los gatitos? Sí, yo soy muy gatuna. Soy Claro, el cat gato lover. me gusta, pero el gato encuentro yo que es muy independiente. No necesita tanto a un ser humano como sí necesita el perro. El perro no se puede escapar por un tejado e ir a buscar comida a otra parte. Si está en una jaula, si está en una casa sin comida, sin nada, de una pandereta de 1,50 m, ya el perro ya no puede hacer nada. No hay cómo hacerlo. Y de repente la empatía de la gente que por las redes sociales le coloca me gusta a un perrito que lo rescataron, me gusta, pero vaya a ver en su casa, tienen perro. Y le preguntas ya, pero pucha, la empatía podía ser mejor si rescatáis a un perrito de la calle, le ayudáis. No, es que yo no podría hacer eso, pero sí te gusta representarlo en las redes sociales de que es lindo, de que es bueno, estoy de acuerdo, Dios te bendiga. Pero la empatía también es voluntaria, perfecto, pero la única forma de hacerla es hacerla. Nosotros los 3 bichos que tenemos, los 3 chiquitos que tenemos en la casa, son los 3 rescatados de la calle. ¿Verdad? Tus perritos. Ay. Bueno, a los que no nos están escuchando y de pronto no han visto nuestras transmisiones en vivo, Juan tiene 3 perritos divinos. Tiene uno que se parece al personaje de... Ay, se me acaba de olvidar. Este que vuela. De Historia Sin Fin. Ajá, de Historia Sin Fin. Falcon. Sí. Ay, no sabía que tus perritos eran rescatados, Juan. Todos son de la calle. Luna, Wow. la primera que llegó. Antes de eso habíamos rescatado, bueno, yo hace muchos años rescaté también a otra, que era Soledad Teresa. Ajá. Una perrita sin raza también, que llegó a morir acá a la plaza frente a mi casa, Ay. con las 2 piernas traseras quebradas. Wow. Y con distemper, venía ella con diagnóstico de muerte. Ujú. La llevé donde una amiga veterinaria que me ayudó con todo el tratamiento. Yo en ese tiempo no tenía trabajo, unos amigos me ayudaron también para comprar sus remedios, y Soledad Teresa le llegó acá a Cachorra y me acompañó 15 años. Wow. 15 años de mi vida. Después, años más tarde, bueno, yo ya me casé y todo, tengo la suerte de tener una tremenda mujer como compañera, Patricia, la amo mucho a ella porque justamente me complementa en muchas cosas. Y comparte ese amor por los animales. Exacto, me ha humanizado referente a muchas otras cosas. Yo creo que también le he incidido también en su vida en muchas cosas de humanización. Y adoptamos también a otro chiquitito de la calle, que desgraciadamente él no tuvo el mismo pronóstico que Soledad, falleció peluso
Vivió 5 años con Oh. nosotros, 5 meses, perdón, con nosotros, pero 5 meses que se le Se trató le amó. todo lo que él no tuvo en toda su vida en la calle. Yo creo que 5 meses fue fantástica la vida de Peluso con nosotros. Y después estaba la posibilidad, meses más tarde, pucha, todavía estaba ese espacio. Listo, llegó Luna también, pues la habían botado embarazada, una familia la recogió, Ay. pero típico que entregan a todos los cachorritos y nadie quiere la perrita, pues. Ujú. Nadie quiere la Sabiendo que uno la puede esterilizar y ya. Yo tengo gata. Claro, No claro, tengo gato, tengo es una hembrita y la esterilicé y ya. claro. Ujú. Pasa por eso. Nosotros la quisimos, la trajimos para acá, hicimos que tuviera hijos, uno de los hijos que tenía ella, y un par de años después llega esta cosita flaca peluda que se llama también pues llegó con su cadera rota, un día de lluvia en la tarde, mojada, de esas Wow. ¿cómo se llama? Llena ¿De pulgas? de- mira, más que pulga, Garrapatas. toda su piel, todo su pelo enredado Ay. con todo. Entonces, frente a eso, tú no puedes decir que te gustan los animales porque colocáis un like y no ayudas. La empatía es activa, la Claro. empatía no es pasiva. Entonces, el doctor nos enseña mucho de eso cuando él tiene empatía por una causa y es capaz de dejar lo que te decía yo cuando se quiere unir a ese grupo de fotónicos insurgentes que estaban atacando, que se habían escapado de esta estación espacial, donde desgraciadamente esa otra raza los cazaba a ellos, los borraban, los programas. Entonces, claro, había razones también para pensar, porque si un programa lo habían borrado 50 veces porque le habían asesinado 50 veces, y le habían dado la posibilidad de evolucionar para que pudieran escapar cuando tenían el peligro de una ráfaga de phaser, etcétera. O sea, no hay nada más humano que tener empatía, que sentir que el otro ser humano está sufriendo, que el otro ser humano tiene una falta de algo, falta de calor, hambre. A mí me pasa mucho también que qué daño te hace una moneda más, una moneda menos. Claro. Que la van a tomar para ir a comprar copetes, se van a curar, van a ocuparla para ir a comprar alcohol. Es decisión de la persona, pero te va a quedar a ti en la mente de repente de que le diste esos 100 pesos, esos 200 pesos, esa luca a lo mejor, y a lo mejor le hiciste la diferencia de comer o no comer ese día. Ese día sí, yo suelo más quedar, generalmente si estoy en la tienda o en la panadería, suelo dar pan o gastarle el desayuno o algo así. Pero es cierto lo que tú dices, yo creo que el mundo sería mejor si fuésemos más empáticos, si tratáramos de vivir más en los zapatos del otro y entender lo que el otro siente, ¿no? Si sí. tuviésemos la oportunidad de estar como el doctor, ¿no? En los cuerpos del otro. Bueno, Juan, ya para ir finalizando, me gustaría, porque yo creo que no podemos hablar del doctor sin hablar de Tinker Tenor Doctor Spy. Este episodio donde el doctor o este doctor es como el espía, ¿no? Que empieza a soñar, no sé si te acuerdas de este episodio, donde el doctor, a ver, sin muchos spoilers, el doctor tiene como una actualización, digámoslo así, que le permite como soñar o llamémoslo fantasear, y empieza a tener como esos sueños de que es un héroe, también que es un amante ideal, etcétera, y una raza alienígena que está como espiando la Voyager capta esto y piensan que es real. Que me hace pensar muchísimo en esta película que la que es un homenaje a Star Trek, ¿no? De que es también un programa de televisión y los alienígenas piensan que esto es real, ¿no? Se me acaba de escapar el nombre de la Galaxy Quest, exactamente, sí. Entonces ellos captan estas proyecciones y creen que el doctor es como un agente secreto que está infiltrado en la Voyager, ¿no? No sé. Sí, sí me acuerdo, sí.
Sí, es muy bueno ese capítulo, es muy entretenido. Claro, porque el hecho de que esta raza, después lo vuelven a ocupar a esa raza más adelante, ¿eh? No es la última vez que va a salir. Son estos como gorditos, ¿no? Sí, que tiene la nariz chatica, la jerarquía, una cosa así se llama en Sí, esta. una cosa así, Ajá. exactamente. Más adelante te vas a topar otra vez con ellos. De hecho, ni siquiera eso fue un reciclaje, porque por último podías, no sé, pues ser un poquito diferentes, ¿no? Ocuparon el traje exacto de uno de los mismos protagonistas de este episodio de la séptima temporada, así que se viene sí o sí o sí. Pero me acuerdo que ahí es como de las primeras veces donde el doctor está como, pasa de ser el holograma de emergencia a ser el holograma de comando de emergencia, ¿te acuerdas? Sí, incluso, sí, y todos los demás, Chakotay y ellos son menos que él, no, él es como el gran héroe. Incluso hay un momento donde él le soba el trasero a Janeway. Sí, sí me acuerdo. Le frota el trasero. Sí, ajá. Ay, es una cosa muy, pero muy graciosa. Y Chakotay es como se convierte como en un Borg. Y Siete adora y desea al doctor. Bueno, es graciosísimo. Y luego el doctor pues le da mucha pena porque pues él no pensó que nadie estuviese viendo sus fantasías, ¿no? Sí, era como los robots sueñan. Ajá, exactamente, sí. Claro, pero era como sea, una ensoñación bien vívida. Ay, no, ojalá que nadie nunca vea nuestros sueños. Es que me daba risa, pero 7 de 9 como que lo deseaba. Ajá, él y sí. todo, era Sí. tan fantástico. Tan buen amante. Claro, todo Tan es que deseable. el mismo título lo dice, porque ¿cachai? Tenor, doctor, espía. Espía, sí, ajá. Sí, Y como pensador, tenor, doctor, sí. claro. Ajá. Y es muy gracioso porque esas fantasías, esta raza alienígena lo interpreta como si fuesen reales, ¿no? Incluso vienen, ya se dirigen, van a ir a atacar a la nave, Voyager. ¿no? Ujú. Ajá, exactamente, sí. Y lo logra, y él con un fake al final porque te acuerdas que le dice que le va a disparar, tiene un cañón, tiene un arma especial. Ujú. Y con ese arma los tipos así como, oh no, nos va a causar, pero lo ayuda también alguien de la nave, me acuerdo. Me Ujú. acuerdo de esa raza. Sí, él se llama, espérate, te digo por acá mis notas, Flux, se llama él. ¿Flux? Flux, ajá, sí. Sí, tenía carita de Flux en todo caso. Ah, sí. Como su- Él es el que le dice, ¿no? Lo que hacen, porque ellos escanean como las naves buscando como materiales útiles, ¿no? Y las asaltan, ¿no? Y él es Claro. como un observador que realiza pues el escaneo y así es como se conecta al programa del doctor. Pero yo lo veo un poco más allá, o sea, fuera del humor, porque así como la ciencia ficción nos hace reflexionar el humor, mostrando escenas disparatadas, pues para mí la comedia también funciona para explorar cosas profundas, ¿no? Y yo creo que para mí el episodio me hace reflexionar hasta qué punto uno es como responsable de cómo las ideas que uno tiene se interpretan, ¿no? Porque estos son meramente sueños y fantasías del doctor, pero mira todo lo que llevan, ¿no? Y volviendo al tema de las redes, sin ser, aquí perdón con esos oyentes, ser repetitivos, esas ideas, esos sueños, que ahora tenemos más posibilidades de que otros las oigan. Digamos, a ver, parodiando al que si ahora cada estúpido puede tener un micrófono, ¿no? Lo peligroso que es eso, ¿no? Que ya no se quedan en un rincón, o ya no es como antes de que, bueno, había un tonto que decía cosas tontas y peligrosas, pero pues tendría 1 o 2 personas que lo escuchaban. Ahora a través de YouTube y a través de las redes sociales, o hablemos de TikTok, pues puede tener un montón de gente que lo oye y puede ser influenciada por eso, ¿no? Sí. Y no solamente por el asunto mediático, también el dinero, o sea, sin mediar consecuencias, pero América del Norte está gobernado por un imbécil con dinero.
ahí hay una persona que no solamente es una persona estúpida a nivel de decisiones, tenemos una persona, un megalómano también en potencia, pero que no solamente tiene poder político, que más encima tiene poder económico, combinaciones que son fatales cuando las tienes juntas. Porque por último, un idiota sin poder es un idiota, pero con dinero y poder político, es que se arma mucho más difícil para el resto de la convivencia. Y si ese más encima está a cargo del buque, yo creo que es más difícil todavía. Pero son tiempos difíciles en ese sentido, Juli. El hecho de que ahora, ¿cómo se llama? Los mensajes que uno tira para afuera a nivel mediático, claro, los pueden interpretar de muchas peligroso, formas. sí. Es peligroso porque Sí. no solamente podéis tirar fakes, también a veces crear conciencia equivocada. Mira, el referente, voy a ser muy, ¿cómo se llama, Javier? Pero el referente justamente de la pandemia. ¿Cuánta gente falleció en pandemia y post por el asunto de la no vacunación? Ujú. Porque empezaron con las campañas antivacunatorias, empezaron alguien también con la tontera del 5G, de la inserción del chip, de tomar cloro puro todos los días, una dosis de cloro puro para evitar los contagios, y un montón de cosas que afectaron la vida de los demás sin mediar consecuencias de las estupideces que decían, rebajando lógicamente consecuencias y nivel, pero voy al hecho de que al final lo que importa es lo que publiques. Por ahí se descubrió una persona, por ejemplo, estaba subiendo información falsa de la película de Superman, que ya había podido ser parte del selecto grupo de personas que le habían pasado a exhibir 30 minutos de la película, y que se le había regalado merchandising, Y que era mala, me imagino. que era mala, que era un bodrio, era asquerosa. Y la misma persona eso lo publicó a la 1 y algo de la tarde. La misma persona el mismo día había publicado a las 10 y algo de la mañana, en inglés, en otro idioma, todo lo contrario. Wow. Fue parte de la media hora que le exhibieron a un selecto público, me regalaron merchandising. La película es sublime, es preciosa. Debo decir que James Gunn lo hizo, por fin el DCU va a volver a resurgir. Entonces, ¿qué buscas con eso al final? Busca en realidad estar presente en las plataformas, que se transmita lo que dices, pero no me dé consecuencias de las estupideces que hables. Claro, sí. Ya lo decía Humberto Eco, ¿no? No sé si recuerdas, aquí lo estaba buscando porque no quería parafrasearlo, sino decirlo como leerlo. Y él dijo esto: las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente, ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Sí, recuerdo que fue una entrevista que él habló de eso, ¿no? Y hablaba de eso, de que el drama, decía así: el drama de internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. y en eso reflexionaba yo, ¿no? En este episodio, porque es una tontera, ¿no? Son sus propias fantasías personales, las del doctor, pero casi llevan a que la nave sea invadida y bueno, a toda una problemática. Entonces me hizo reflexionar, no sé, pensé en eso mientras veía el episodio, estaba en eso de que realmente es una locura, ¿no? Cómo tus ideas se pueden replicar y lo cuidadosos que debemos ser, e incluso si no tenemos una plataforma social. Lo hablábamos acá en el podcast en episodios anteriores, todos tenemos un área de influencia, todos tenemos un círculo de personas a las que bien o mal influenciamos, sean nuestros hijos, sean nuestros amigos, nuestros compañeros, etcétera, y por eso pues debemos ser cuidadosos en lo que decimos y en las ideas y yo creo que hay cosas que uno piensa que es mejor guardárselas para uno,
por respeto y porque son muy personales y no aportan. Yo hay cosas que pienso sobre ciertas cosas y mejor me las guardo o las comento quizás con mi esposo más en privado y A las mí me hablamos. pasa, no sé. Hay ciertas cosas que yo digo, mejor para qué se las voy a... No, son opiniones personales y opiniones que solo quiero conversarlas con él o de pronto con alguien, amigo íntimo y ya. No es necesario que todo el mundo lo sepa porque son, de pronto pueden ser ofensivas o pueden perjudicar a otros. ¿Sí? De pronto voy a decir algo que quizás pueda afectar, por ejemplo, la fe de alguien. ¿Por qué hacerlo? No estoy hablando de la fe solo en términos religiosos, o estoy hablando en términos generales, hacia las instituciones o todo, pues mejor me lo guardo, ¿no? Sí, no, es bien cierto. Me hiciste recordar, bueno, mi primera profesión, yo soy publicista. Ujú. Y uno de los conceptos que se usaba hace años en publicidad era la publicidad con líderes de opinión. Ajá. Todos somos líderes de opinión en potencia. Todos, Eso es muy todos, cierto, todos, todos. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, ya tú compraste, por ejemplo, una pasta dental, una pasta dentrífica, y a ti te pareció porque te dejaba la boca muy fresquita, los dientes muy blanquitos. Entonces, lo más probable es que en un momento a alguien que no sea tu círculo más cercano, sino, por ejemplo, un compañero de trabajo, compañera, le vas a hacer el comentario: oye, que me salió muy rica la Colgate, no sé cuánto. Ujú. ¿Y por qué te gustó? Por tal y tal razón. Le va a quedar dando vueltas a esa persona y probablemente la va a pensar cuando la vea en el escaparate de Ajá, del de un- supermercado. Exacto, una góndola. Hoy sí, me dijo la Juli que vamos a probarla. Vamos a Y probarla. fue este líder de opinión positivo. Sí, sí, Pero sí. también puede ser líder de opinión negativo. Cuando, por ejemplo, hay una persona que le cae muy bien otra, pero a ti llegas y te dice de repente: oye, ¿supiste lo que hizo tal persona? Tal cosa. Pero a ti no te consta de que fue así. Ujú. Pero sin embargo le diste tu opinión negativa. Vas a influir en esa persona y esa persona ya no va a pensar de la misma forma de esa otra. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué? ¿Te fijas? Por eso lo que tú puedas mover me parece sumamente bien. Hay cosas de repente que son de pertinencia y otras Es que son de mejor no, sí, impertinencia. es mejor no decirlas. Cosas, opiniones Exacto. sobre personas, sobre cosas. ¿Para qué? Exacto. Si no vas a ganar nada y vas a hacer daño, vas a influir en la otra opinión de la persona, pero para hacer una Ajá. opinión destructiva no Exactamente. vas a sí. ganar. Y desgraciadamente las redes sociales ahora dan para mucho de eso, dan Sí, para sí, mucho. sí, sí. Las funas, hay funas que son, tú no tienes idea de lo que puede haber detrás. Ujú. Sí, Hay es tipos cierto. que, por ejemplo, funan a una persona porque simplemente les cayó mal y nunca han tenido contacto con ese Ni vendedor. lo conocen, ni saben nada y solo porque le cayó mal. Es cierto, sí. Ajá. Esta semana hablábamos con mis compañeras de trabajo porque yo les decía que yo uso mucho Twitter, o bueno, ex. Y me decían, pero ¿cómo puedes usar Twitter si Twitter es tan tóxico? Yo le dije, no es tóxico, es que depende a quién sigas y los temas de tu interés. Claro. Entonces yo le decía, pues mi Twitter está lleno de Star Trek, de noticias de cine, también allí busco, yo soy pedagoga, entonces encuentro increíble, pero imagínate que encuentro mucho recurso pedagógico, mucho recurso sobre IA, porque ahorita pues estamos usando mucho la IA para crear recursos pedagógicos, y lo uso mucho para eso. Entonces yo le dije, no, eso depende, pues si te vas a... Yo sé que es tóxico a nivel político, entonces evito meterme en esa parte y seguir ciertos tipos de personas y simplemente lo uso para eso. Entonces pues también depende de quién. Bueno, Juan, ya nos vamos acercando al final. No, Me la he pasado bomba. igual, Me igual. alegra, sí, sí, espero que nuestros oyentes también. Ha sido pues muy interesante hablar del doctor, que es un personaje muy interesante. Empieza siendo pues un programa de emergencia, una herramienta que lo activan pues por una necesidad, pero luego va creciendo, va aprendiendo, incluso se equivoca, ¿no? Y lucha por ser reconocido pues como una persona o un ser fotosensible de pleno derecho, ¿no? Y para mí su historia es una metáfora de nosotros como seres humanos, nuestro deseo de trascender nuestros límites, de ser algo más y creo yo, de encontrar nuestra propia voz, ¿no crees tú? Es muy cierto. Yo creo que
la frase icónica de inicio del HM es para colocarla como en tu contestadora o tu mensaje automático de cuánto se llama de mail cuando uno no está en la oficina. Algo así como, por favor especifique la naturaleza de la emergencia médica. Nos contactaremos con usted en breve. Va por ese lado el asunto de la búsqueda del doctor. No, yo creo que te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar de este personaje. Es uno de mis personajes favoritos y me encanta la forma en que lo interpreta Picardo también. Sí. Pero más allá del personaje heroico, la sensibilidad que puede tener a tener un personaje que no necesariamente es humano en su encarnación televisiva, era algo que siempre va a ser complejo de llevar a la pantalla, y yo creo que Picardo lo logró plenamente. Ajá, sí, con estas expresiones, ese carisma que le dio. Habría sido muy bonito, por ejemplo, que en futuras entregas de series que tengamos de Star Trek, no sé, se enlazara con algunas cosas de Picardo. Yo siempre he tenido Pero lo vamos a tener, ¿no? El doctor lo vamos a tener de vuelta en esta serie de Star Trek Academy, ¿no? Claro, pero por ejemplo me imagino yo, dime que no sería bonito, por ejemplo, en un momento encontrarse de viaje con la nave del capítulo este de Testigo Presencial, de Testigo Viviente, y encontrarse con el respaldo del doctor que va en la Tierra en busca de saber qué pasó con la nave Voyager. Sí, sería muy interesante. Sí, muy bonito. Pero no, muchas gracias, Juli, muchas gracias por tu invitación y por haber tenido la paciencia también hoy día para haberme podido esperar. No, tú sabes que Frecuencia Trek, este puente siempre va a ser tu casa, siempre vas a estar bienvenido, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos, pues, una vez más en este viaje entre estrellas, ideas, emociones, y una vez más, ¿no? Star Trek nos recuerda que ser humano no es cuestión de biología, sino de empatía, de decisión y de vínculos. Nos encontramos en un próximo episodio para hablar más de ciencia, filosofía, Star Trek. Larga vida y prosperidad. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 4178.2. A lo largo de 7 temporadas, el Doctor pasó de ser una herramienta a un individuo. Lo vimos dudar, crear, enojarse, incluso amar y luchar por su derecho a existir más allá del propósito para el que fue creado. ¿No es eso acaso uno de los anhelos más profundos de la humanidad? Superar nuestras limitaciones, elegir nuestro camino y escribir nuestro propio código. En el Doctor se entrecruzan la tecnología, la ética y la emoción. Es un espejo que nos devuelve una pregunta incómoda y hermosa a la vez. ¿Qué nos hace realmente humanos? ¿La forma en que fuimos creados o la capacidad de cambiar, elegir y soñar? Computadora, fin del registro. Transfer complete.